Muy buenos días a todos, aquí no anime y quería hablar del Avatar, güey. Es sencillamente el resumen de esto, quería hablar de todo esto. Solo conocemos un pequeño fragmento de su vida, nunca no sabemos nada de lo que pasa antes ni de lo que pasa después. Lo único que sabemos eventualmente es que después de la convergencia de Mónica, pues sencillamente la palma en una batalla y pues se acabó. No sabemos qué batalla, qué esto y pues como siempre me gusta tirarme un par de porros, llamarlo así. Teorizar, hacer cualquier cosa, me encanta, así que pues vamos a hablar de Wang y todo lo que pudo haber pasado antes, aunque antes no tanto, sobre todo lo que pudo pasar después de la convergencia Mónica hasta antes de su muerte. Sobre todo también quiero indagar por qué fue tan olvidado, que sí, que pasaron 10.000 años desde un punto al otro, pero aún así hay avatares que se recuerdan bastante. ¿Por qué Wang no? Siendo que es el primero de todos. Así que bueno, sin nada que decir, empecemos. Avatar One. Sencillamente sabemos relativamente poco, demasiado poco sobre el Avatar One. Por eso mismo, tomate este video con, sí, voy a decir cosas válidas, cosas que sabemos, factos, en palabras simples. Sin embargo, también voy a hablar de varias teorías de lo que creo que fue su vida post, o bueno, durante su vida, básicamente, después de la convergencia Mónica y eventualmente cuando murió. Como él mismo dice, pasó toda su vida intentando llegar a el equilibrio, a traer la paz, pero luego al final falló, entre muchas comillas, ya que no logró hacerlo en su etapa de vida. Ahora bien, eso no implica de que no haya hecho muchas cosas. Wang fue una persona muy alegre, muy amable e intentó transmitir todo esto. De hecho, muchos de sus rasgos son hereditarios de Avatar en Avatar. Pues esos todos son eso, una representación de la luz. Es literalmente el alma que el espíritu de la luz trajo consigo, y que digo, reconoció y trajo consigo una era de luz, una era de prosperidad, que sí, no habrá sido perfecta porque sencillamente nada lo es. Nada en esta vida es completamente perfecto, nada es bonito, básicamente, en ese sentido. Entonces, Juan tuvo sus errores y todas sus cosas. Entonces, ya siendo concretos y no alargando más esto, que creo que lo estoy alargando demasiado, vamos a dividir ese video primero en su vida pre-Rava. Todo lo que hace durante el flashback, básicamente. Quiero hablar de su vida post-convergencia Mónica. Quiero mencionar lo que pasó al final de su vida. Ya van a ver a lo que me refiero. Y finalmente, mi teoría de por qué fue olvidado. Porque al fin y al cabo, al final de todo, Wang fue olvidado. Ni siquiera en Korra lo sabían su existencia hasta que pues Korra supo de él. Entonces, con esos 5 puntos, empecemos. Water, Earth, Fire, Air. Empecemos con el punto de que sencillamente Wang nació y creció dentro de un león tortuga. No sabemos mayor información de la que ya se nos brinda en el flashback de Wang, valga la redundancia, de que era una persona de bajos recursos, era literalmente pobre y que sencillamente estaba aprisionado por la familia de los Wu. Que pues familia noble, ellos tenían todo el dinero, de hecho se les veía como yo un poco panchochos y pues él literalmente tenía que básicamente luchar o comer lo que sea para sobrevivir. Esto podría, ¿cómo decirlo?, ver sus dos perspectivas de la vida. En un principio, como ya he mencionado, Wang es un alma pura, es un alma buena. Sin embargo, ciertas circunstancias hacen de que el tipo tenga que recurrir a malos métodos. ¿A qué me refiero con malos métodos? Me refiero a sencillamente que Wang en muchos momentos pues robó, estafó. De hecho, él mismo durante el flashback estafa, así de decirlo, al león tortuga para quitarle el fuego. Son métodos bajos, sí, pero él fue creado de esta forma. Es literalmente la forma en la que él tuvo que ser para poder existir, para poder seguir existiendo. Si no hacía esto, literalmente se iba a morir de hambre. Eso ya habla bastante bien de él. En el sentido de que, pues, aunque sí, usó bajos métodos, hizo todo esto, su corazón, su propia forma de ser, pues nunca fue derribada. Entonces, aquí veo varias posibilidades. Uno, no conocemos los padres de Wang. Fácilmente puede ser una persona que estaba viviendo, sus padres tenían cierta moralidad y esta moralidad se le inculcó a Wang. O dos, esto es ya más innato, que Wang vio cómo la gente moría sencillamente destrozada
por toda esa situación, moría de hambre. Entonces nació de él una empatía en la cual él sencillamente buscaba una forma en la que todos puedan vivir tranquilos, en los que sencillamente la tiranía de los Wu, o Shu se llamaban, no sé cómo se pronuncian, perdónenme, se pueda eliminar por completo. Y es así como nace toda esta situación, es así como el Avatar Wang nace como personaje. Sin embargo, como ya dije, no sabemos muy bien cómo fueron sus padres, no sabemos cómo murieron. No me extrañaría que uno, o murieron de hambre, o dos, intentaron salir afuera a conseguir comida para Wang, muriendo. O tres, sencillamente lo abandonaron, en el sentido de que la vida es cruel, es así de sencillo. Lo abandonaron porque un niño implica una carga, ya de por sí, con las justas se podían consigo mismos y pues, chao. Esto no es muy relevante para Wang, tal vez, pero sí es curioso cómo se hace, cómo eventualmente conoce a sus dos amigos, al que pues era mitad de árbol y al otro también. Sin embargo, esto también implica de que Wang siempre fue esa alma caricativa que que he mencionado. Nunca se desvió del camino, nunca hizo nada más. Hizo lo necesario para sobrevivir, sí, y no le podemos culpar por eso. Que pagó sus acciones y sus consecuencias también, pero nunca se atrevería a cruzar una línea en ningún momento. Por eso que en el momento cuando tiene el fuego y todo, sencillamente evita matar gente. Tiene morales, tiene decencia, cosa que esto de acá no se nace. Esto se cría o se forja. Y creo yo que eso es lo más importante de Wang, que no nos ha mostrado. Cómo nacen esos valores, cómo nace esta intención de ser buena persona. Que pudieron haber sido sus padres, o simplemente puede ser el hecho de que él ver tanta hambre, tanta desesperación, le causó empatía, diciendo de que si nos quitan la comida, todos vamos a morir de hambre. Al fin y al cabo, eso nos hace humanos. Todos, de manera mayor medida, tenemos cosas en común. Entonces, creo que esa es la mayor virtud de Wang pre-flashback. Que sencillamente lo podemos intuir, lo podemos inferir, pero como usualmente pasa en este tipo de cosas, no está 100% confirmado. Water, earth, fire, air. Ahora bien, sencillamente el flashback, no voy a narrarlo todo porque obviamente es todo un flashback. Quiero narrar las partes más importantes a mi punto de vista. Y es que, empezando por lo que ya dije, él es una persona que buscaba la triquiñuela, buscaba las trampas dentro de su propia moralidad, porque pues ir con una espada a cargarse a los Wu y instaurar un nuevo orden no es algo que él quisiese hacer. Simplemente quería comida para él y para los suyos, una forma de alimentación, nada más. Pero bueno, logra hacer estafar, como ya dije, al león tortuga, sacarse el poder del fuego y atacar a los Wu. Obviamente, por su propia moralidad no puede desvivirlos y estos lo atrapan y lo expulsan. Es aquí donde conoce a los propios espíritus, es aquí donde conoce esta forma de vida, llamémosle así, y sencillamente se da cuenta de que puede vivir en paz. Ya lo he dicho, Wang tiene todas las cartas de ser una persona de corazón puro, de esas personas que sencillamente no buscaban el mal a nadie. Y se da cuenta de esto. Encuentra un lugar en el que puede vivir tranquilo. Que sí, que los espíritus siempre te habían dicho que son malos y todo esto. Y tú tenías un montón de prejuicios. Los mismos espíritus tenían sus propios prejuicios. Pero lograron limar perezas. Lograron convivir juntos. A base de conocimiento y a base de llevarse bien. De un entendimiento. La comunicación abre puentes. Y es como logra hacer todo esto. Y una vez que se siente a gusto y está bien, se da cuenta de que pues su propia forma de vida, su propio pensamiento está muy limitado. Su amigo espíritu se lo dice, hay más leones tortugas. Entonces él quiere buscar el mundo, quiere conocer, ya tiene una gran espiritualidad y sencillamente se da cuenta de que lo que le han contado es nada, absolutamente nada. Aún falta un montón de cosas por saber, falta bastantes experiencias, falta bastante todo. Entonces aquí Wang dice, a la verga, vamos a hacer las cosas, quiero conocer el mundo. Lamentablemente en todo esto cae en la trampa de Batu y sencillamente libera a Batu y pues tiene que enfrentar sus propias acciones. Y algo que me gusta de Wang es que cuando se da cuenta que la regó, porque obviamente no se da cuenta en el momento en el que Raba se lo increpa. De hecho, Raba se lo increpa y se va volando. No, él pues dijo, ok, estos espíritus están locos, yo me voy a seguir conmigo. Se encuentra con
el león tortuga de los maestros aire, y es aquí donde se da cuenta que literalmente Batu es capaz de traer el apocalipsis. Y él, aunque nadie se lo pida, aunque nadie diga nada, sencillamente se toma la responsabilidad sobre los hombros, como se dice, toma al toro por los cuernos y decide hacer algo. Decide sencillamente decir, ok, es hora de hacer las cosas bien, es hora de hacer las cosas que se tienen que hacer. Sencillamente, yo hice esto, yo lo arreglo. Es así de sencillo. Me encantó esa actitud de Wang, de que sencillamente no pone excusas, no pone nada. Si es que yo lo hice, yo lo arreglo. Se acabó, punto, pelota, hasta ahí. Y esto habla muy bien de él, como digo. Habla de su forma de ser, habla de sus valores, habla de todo. Estos mismos valores que ya hablé, y que bueno, ya mencioné más bien dicho, son los que Raba ve en él. Raba aprecia de él, y sobre todo la misma Raba hace que él lo reconozca, básicamente lo reconozca. Y donde por todo su viaje de un año, aquí hago un pequeño inciso, es curioso de que Roku dijese que literalmente se dedicaban años de entrenamiento para dominar los 4 elementos, y pues Wang lo hizo en uno, pero bueno, asunto supongo. El punto es que después de todo eso, Raba y Wang van haciéndose muy buenos amigos. Raba ya lo reconoce, y al unirse sencillamente se hacen muchísimo más poderosos. Y es aquí donde pues regresa a su pueblo natal, digámoslo así. Se da cuenta de que sus amigos han malinterpretado sus propias enseñanzas o su propia forma de ver el mundo. Y es aquí donde tiene un shock. Un primer shock, porque sencillamente dice, he estado motivando a la gente a hacer cosas, pero no me han entendido. No lo he dejado bien claro. Tengo que expiar más mis pecados. Porque ahorita, y gracias a esto, muchos de mis amigos han muerto. Entonces, tengo que ser más claro. Tengo que sencillamente demostrarle a la humanidad que es posible vivir con los espíritus, sí, pero al mismo tiempo no es sencillo. Hay mucho que hacer, y sencillamente ir a la violencia, como todo, no es plausible. Sencillamente es eso, no es plausible. Entonces me gusta que al final él haya decidido involucrarse en los ámbitos humanos, aunque técnicamente no es su trabajo. Ya vamos a hablar de eso en la siguiente parte, pero es algo que sencillamente me motiva bastante. Al final, como sabemos, llega a la convergencia Mónica, se enfrenta a Batu y literalmente lo destroza. Pero hay una última cosa que me gustaría mencionar, y es sencillamente los huevos que tiene, ya que aun con todo, él sabía que iba a morir. De hecho, Ra se lo dice, no sabe qué va a pasar si es que sus cuerpos se unen eternamente. O sea, si toca la convergencia armónica, eso. Que al final, como digo, terminó siendo algo positivo, porque pues sus almas se unieron eternamente. Pero pudo haber muerto. Pero a Wang no le importó. Eso es tener huevos. Eso es sencillamente decir, ya estamos en la desesperada. Aquí hay que intentar lo que sea para poder triunfar. Y cuando digo lo que sea, es lo que sea. Y esas son las actitudes que me encantan de Wang. Eso es lo que más me gusta del personaje y del flashback. De que sencillamente demuestra que es alguien digno, que es alguien que está a la altura de ser llamado el primer avatar. Es esa alma pura, alma buena, que la cagó. Sí, la cagó bastante, muchas veces. Pero dijo, ok, yo la cagué, yo lo arreglo. Es así de sencillo. La vida a veces no tienes que complicarte la vida en muchas cosas. Yo lo hice, yo lo arreglo. Water, earth, fire, air. Ahora bien, ¿qué pasó después de la convergencia armónica? Para empezar, hablemos de las cosas que sabemos a ciencia cierta que pasaron. 1. Los espíritus se fueron al mundo espiritual y se cerraron los portales. Y 2. Sencillamente, las personas bajaron de los leones tortugas y se asentaron en la tierra, haciendo que los leones tortugas se vayan. En base a eso, formulemos la teoría. Quitemos encima, o primero empecemos con lo que es más obvio, que hubo guerras entre los humanos, porque sencillamente había gente con culturas completamente diferentes. Sabemos cómo somos los humanos, somos seres de guerra, somos seres bélicos en sí. Entonces es completamente plausible el hecho de que Wang tuviese que parar varias guerras, acentuar a la gente, de que sencillamente varias gente que estaba desencantada con su propio gobierno intente buscar refugio en otros, que se diese una especie de mistaje, por así decirlo, entre varias culturas. Por eso mismo, no sé, imagínense la situación de las personas que vivían en el León Tortuga de Wang, que pues están cansados y hartos del gobierno que tenían ahí, como fue Wang y sus amigos, y que dicen, ok, bajamos del León Tortuga, ¿y ahora qué? ¿Ustedes quieren seguir reinando? Pues tomen esta y
se reinarán sobre su abuela. Sencillamente se largaron a formar sus propias ciudades, o sencillamente pudieron unirse a otros leones tortuga. ¿Quién quita? No lo sabemos. Ahora bien, con todo lo que sabemos de la información, me tienda más o creo yo que es más plausible el hecho de que sí se quedaron juntos este tipo de personas, pero no hubo mistajes, al menos no a gran escala. Posiblemente habrá uno que otro que estaba de desacuerdo, que se fue a otro lugar y pues encontró otra tribu, por poner unos ejemplos, un maestro aire que pues quiso ver el mundo, se fue y llegó con unos maestros tierra, ya que estaban cerca, y dijo, ok, aquí soy, y pues se quedó y hizo su familia ahí. Por poner un ejemplo de muchos que pudieron haber pasado. Sin embargo, como digo, esto genera guerras. Al fin y al cabo, las culturas, como sabemos, no son iguales. Los maestros de aire son muchísimo más espirituales y todo este tipo de cosas. La nación del fuego o las personas del fuego control son más aguerridas. Los del reino tierra son muy protectores. Entonces son culturas que no embonaban bien juntas. Tenían sus diferencias y tenían sus propias cualidades que no querían perder. Así, la idea de formar un único país o una única nación de todos los humanos no fue bien recibida, en el hecho de que sencillamente había gente que quería seguir reinando. Incluso en la misma casta de la gente que tenía el poder se daba esta situación. Otra vez volvemos a los Wu, que tenían el poder en la Nación del Fuego, o la antigua Nación del Fuego, por así decirlo. Estos no iban a permitir que pues sencillamente dejar el trono, por así decirlo, para que alguien más reinase, ya que se iban a combinar todos. No, ellos querían ser la gente que reinase sobre todos los demás. Lo mismo pudo haber pasado con los de la tierra y con los del agua. Los del aire no creo, pero bueno. El punto es que no se pudieron poner de acuerdo, fueron muy nacionalistas en este aspecto y sencillamente dijeron a matar a todo el mundo, y quien no esté de mi lado está en mi contra. Es así donde comenzaron y se crearon las primeras guerras. Incluso pudo haber guerras entre sí, como ya mencioné. La gente de cierto punto puede decir, ok, no me agrada esta situación, yo quiero formar mi propia ciudad. Se forman, pero por ejemplo los Wu, discúlpenme que los mencione tanto, pero son la única familia real que conocemos, ya entre comillas real, en esta época, dijeron, no, a la verga, ustedes son mis súbditos y tengo que ir, y sus tierras son mis tierras, y fue como una especie de guerra civil, por así decirlo, o guerra de independencia, podemos también llamarlas de ese modo. Entonces Wan tuvo que lidiar con toda esta situación, hacer que todo esto sencillamente sea parte de todo esto, aunque esta idea la retomaré en la siguiente parte. Sin embargo, la misión principal, la que más debió haber impulsado Wan durante toda su vida, fue la conexión entre mundo espiritual y mundo físico. Respetar las tierras, no literalmente talar todo el bosque espiritual, no destruir espíritus, respetar a los espíritus, hacer que las personas espirituales sean muchísimo más, que las personas sean muchísimo más espirituales, discúlpenme. Esta fue la principal misión de Wan en vida. Esto fue lo que debió haber hecho con mayor fuerza, lo que no tengo ninguna duda. De que funcionó o no lo tenemos 100% claro. Sin embargo, muchas de las fuentes originales pudieron haber bebido de esto. Wan también no era perfecto. De hecho, creo yo que tuvo bastante ayuda de los nómadas aire. Gente que también ya era muy espiritual y se llevaba muy bien con los espíritus. Entonces pudo haber usado como sencillamente ejemplos a seguir. Decir, miren, esto de acá es posible gracias a que ellos también lo hicieron. Sigamos su ejemplo. De hecho, algo que me motiva a pensar así es el hecho de que en generaciones posteriores ven a los nómadas aire como santos. Entonces, o gente iluminada, toda esta huevada. Entonces, esto pudo haber nacido desde esta época. Fue la tribu, la gente que ayudó a Wan a difundir el mensaje, porque al fin y al cabo Wan es solo una persona. Y llegar a toda la gente sencillamente no es fácil, no es plausible. Mucha gente pudo haber vivido en la misma época de Wan sin conocer a Wan. Sin embargo, los nómades, como su propio nombre los dice, nómadas, son gente que fueron por allá buscando divulgar el mensaje de Wan, de decir, hay que vivir con los espíritus, la convivencia es correcta, no hay que hacerlos enojar, porque al fin y al cabo ellos en menor o en mayor medida pueden atravesar el mundo o la brecha entre los mundos, cosa que para los humanos es muchísimo más difícil. Entonces es todo esto el trabajo que hizo Wan. Intentó realmente conectar con los espíritus,
muchas cosas que altares, tribus, todo este tipo de cosas que veneran a varios espíritus, pudieron beber directamente las enseñanzas de Wang o pudieron ver su nacimiento en todo el tema de Wang. Por poner dos ejemplos que creo yo que se pudieron haber dado, es uno, obviamente, lo del espíritu de la luna y el espíritu del agua, que se debieron haber quedado, bueno, se quedaron en el mundo físico, tuvieron que quedarse en forma física, y creo yo que fue esto gracias a Wang o con la bendición de Wang, ya que en el momento nos dicen que en el momento que es el mundo espiritual y el mundo físico se separa, esos dos espíritus se deciden quedar en el mundo físico. Entonces, para que se queden en el mundo físico, Wang debió haber dado el visto bueno. Debió haber dicho, ok, si se quedan en un cuerpo físico, por lo cual lo terminan encerrando, decirlo así, en sus dos formas de peces. Entonces, es aquí donde nace toda esta situación. Y el segundo es aquí un poco más fumada, pero recordemos el panda que ayudó a Aang, que tenía el bosque que fue completamente quemado. Tenía una especie de estatua de madera tipo los nativos americanos. Muy similar a la estatua que tenía Wang en la tribu, en el Templo Aire del Sur. Entonces, no me extrañaría de que fueran talladas en la misma época, que fuese Wang al concientizar a esta gente del bosque y que pues ese era el espíritu del bosque, le tallaran en honor a él en la misma época de Wang. Son todas esas cosas que creo yo que sencillamente hizo Wang en su vida. Hizo Wang en todo este aspecto. Pero al final, como sabemos, terminó muriendo. Y hablemos un poquito de esto. Water, earth, fire, air. A ver, ¿por qué digo que su muerte fue interesante? O pues, más o menos que se me entienda. Wang muere en guerra. Como ya mencioné en la parte pasada, intervino mucho en el aspecto de los humanos, pero no debió. O no debería haber tenido que. ¿A qué me refiero? Él o su mensaje es la concientización o sencillamente ser alguien que conecte los dos mundos. En palabras del mismo Avatar, el puente entre los mundos. Entonces, ¿en qué parte de ese trabajo puente entre los mundos ven sencillamente ser una persona política o ser alguien que sencillamente arregle todos los putos problemas de la humanidad? ¿En qué parte lo ven? No lo hay. Sin embargo, Wang carga con esa responsabilidad bajo sus hombros. Sencillamente se siente responsable, ya que motivó a varias gente a dejar el León Tortuga, lo cual causó divisiones, causó guerras al fin y al cabo. Él sencillamente puede decir, oye, ok, ustedes están fuera del León Tortuga, pueden matarse entre ustedes, me importa un carajo, pero mientras sean espirituales y respeten a los espíritus, yo, como ser literalmente omnipotente en este universo que soy, no les partiré la madre. Y ya está. Entre ustedes se pueden partir la madre. No toquen a los espíritus. Respétenlos. Pero entre ustedes, pártanse la madre. Wang fácilmente pudo haber hecho esto. Pudo haber dicho, ok, mi trabajo es ser el puente. Nada más. Yo me limito a hacer mi trabajo. Y se chingaron. Pero no. Wang no hace esto. Que es lo que más me encanta del personaje. Que con poco puedo decir que Wang es una de las personas más altruistas que existen en el mundo Avatar, que sencillamente no era su responsabilidad, pero no solo carga con esa responsabilidad bajo sus hombros, sino que también para futuras generaciones se hace lo mismo, en el sentido de que Wang vio, como ya dije, que la gente que dejó los leones tortugas comenzasen a discutir, comenzasen a tener problemas, comenzasen incluso a tener guerras. Entonces él mismo dijo, yo fui la persona que, por razones que sencillamente escaparon incluso a mí, manos, a mi intención, que fue literalmente la convergencia armónica, el volverme el avatar, fueron cosas que aunque pasaron, yo no tuve el control de toda la situación. Fue como que, ok, yo estuve en ese momento, en esa situación, y pues sencillamente terminé con esos poderes. Y al hacerlo, dejé que la gente se bajase de los leones tortugas, bla, 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 bla. El punto es que como yo fui el causante de todo esto, es mi responsabilidad hacerme cargo de todos ustedes, hasta que haya paz, hasta que logren vivir en tranquilidad, sin guerras, hasta que sencillamente sepan que no se van a matar entre ustedes. Wang, otra vez, repito, no tenía ninguna intención o no tenía ninguna responsabilidad de literalmente tomarnos de las manos y decir, no hagan esto. Literalmente pudo habernos dejado como perros rabiosos y sencillamente encargarse de lo suyo.
el tema espiritual. Hasta tal punto se dio esta situación que hay avatares en un futuro que solo se han relegado, solo se han concentrado en el aspecto espiritual, como lo es el avatar Kuruk, que sencillamente lo tratan como avatares ineptos, avatares incompetentes, que sencillamente no han hecho nada con su vida porque sencillamente han descuidado al mundo mortal. Cosa que, otra vez, no es responsabilidad del avatar en ningún momento. Fue algo que Wan hizo y al hacerlo, sencillamente le puso la cruz a sus descendencia no, al resto de sus vidas próximas, más bien dicho. En el sentido de que, pues, como ya lo hice, todos esperan que las próximas generaciones también lo hagan. Que sí, que posiblemente en los primeros momentos, en las primeras reencarnaciones, Wan le dijo, ok, yo hice esto, por eso esto, y sus siguientes avatares pudieron hecho, pues tienes razón, hay que evitar las guerras y todo eso. Pero ya, eventualmente la gente se acostumbró al hecho que tiene que llegar el avatar para arreglar sus putos problemas, que sencillamente estaban ahí esperando toda esta situación. Todo esto nace de Wan, sencillamente nace de Wan y su corazón más altruista del mundo. Que sí, jodió al resto de avatares. Si lo ves desde ese punto de vista, sí, es completamente cierto. Kuruk pasó un infierno gracias a eso. Pero Wan en ese momento no sabía ni siquiera qué era la reencarnación. Entonces, por eso su muerte es básicamente importante. Porque no muere por sencillamente no controlar un buen espíritu salvaje. No muere porque falló como puente entre los mundos. No. Él muere, por lo que podemos saber, por lo que puedo yo inducir de la escena en la que muere, murió en una guerra. Posiblemente entre la Nación del Fuego y la Nación de la Tierra. O dos tribus de la Nación de la Tierra, porque había rueditas de tierra gigantes. El punto es que sencillamente muere en una guerra que sencillamente tal vez no era su motivo, no era su responsabilidad. Él pudo haber sudado completamente de esto y haber terminado todo perfecto para los espíritus y los humanos. Sin embargo, él se tomó todo esto y se tomó esto como su parte de su responsabilidad. Dijo y le dijo al mismo Rama, yo fracasé. Yo no pude hacer lo que te prometí. No traje un mundo idílico. Que su promesa era literalmente otra vez ser el puente entre los mundos. No traer la paz en la puta humanidad. Pero él se lo tomó a pecho. Y esta es su responsabilidad. Es por eso que su muerte en sí también es algo trágica. Que aunque sí, queda a la luz de que siempre va a poder venir eventualmente por tomar esa responsabilidad. Por tomar esa situación, sabemos la misma naturaleza humana. Que tal vez nunca tenga descanso. Jamás. Bueno, concorra, desaparición, bla, bla, pero sencillamente el avatar nunca tendrá descanso en esta situación. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber situaciones más o menos. Incluso yo soy de los que piensa que tal vez cada vez el avatar debería tener menos responsabilidad, porque otra vez no es su puta responsabilidad, pero va a seguir existiendo y va a seguir pasando. Wan fue una persona altruista y literalmente el mundo lo mató y le carga la responsabilidad por esto. Water, earth, fire, air. Ahora bien, ¿qué pasa con Wan? El asunto es que Wan no sabemos nada, incluso la misma gente del universo Avatar no sabe nada de él. Que ya, te acepto de que, pues, por poner un ejemplo, gente muy ajena a todo este aspecto no conociese a Wan, como por ejemplo, no sé, Mako, Bolin, Sokka en su momento, Toph, sus hijas, Lin, no supiesen de la existencia de Wan. Al fin y al cabo es como decirme cuál fue el 23º presidente de la República. Fue como que, de mi país, fue como que el 23º. A ver, déjame contar. No podría, sinceramente. No podría hacer eso porque no tengo la memoria tan fresca, no soy alguien muy indagado o no soy alguien que sencillamente se dedica a la historia. Con eso ya dicho, aunque debería ser cultura general, al menos decir cuál fue tu primer presidente, cuál fue el primer avatar, incluso los más académicos, por así decirlo, deberían saber de la existencia de Wan. Es decir, alguien que se dedica a esto debería saber de la puta existencia de Wan. Con esto me refiero a que, pues, ignora a alguien que se ha destacado por leer libros, por ser literalmente una académica, se sorprende de ver la estatua de Wan. Se sorprende de verlo ahí, como si no supiese su existencia. De hecho, todo parece indicar que sabe de la existencia de unos avatares un poquito después de Wan, pero de Wan mismo no. Entonces, la pregunta surge,
¿Por qué? ¿Por qué Wang desapareció de la historia? Creo yo que hay varios motivos, varias razones. Voy a decir aquí las que más me gustan. Puedo estar completamente equivocado, pero sencillamente pudo haber pasado muchas cosas. En primer lugar, y la que me quiero sacar más de encima, es que literalmente fue hace 10.000 años. La gente no tiene registros de esto, no recuerda nada. Y sencillamente, pues, patata. Argumento que no me gusta porque sencillamente tenemos registros de hace, creo que más o cerca de 10.000 años de varias gente en Egipto. De los sumerios, de los primeros pobladores de la gente. Y aunque tal vez no sepamos exactamente sus nombres, sabemos al menos sus logros o lo que hacían en su vida. De ahí creo que nace el mito de Gilgamesh. Si me equivoco con fechas, por favor, corregidme. Aquí, por ahí he visto varias fuentes que dicen 10.000, 9.000 años atrás, pero podría estar completamente equivocado. No he buscado fuentes completamente fiables. Así que pido perdón. El punto es que si nosotros en nuestro mundo sabemos esto, en el mundo de Korra, ¿por qué no? Porque sencillamente esto me parecería como que un poco falso de que decir, fueron 10.000 años, ¿cómo la gente se va a acordar? Sí, hoy en día lo hacemos. Sencillamente sería, ok, no es muy lógico. El segundo que creo yo que es más plausible es que toda la época de Wang y la pre-época de Wang sea una especie de edad oscura. Nadie sabía de la existencia de leones tortuga. Nadie sabía de la existencia de Batu. Nadie sabía que incluso los portales como tal existían. Si todo este conocimiento, literalmente la humanidad se puso de acuerdo, ok, esa fue una mala época, no la queremos recordar, por favor entierren en todos sus conocimientos, o que hubo un movimiento activo de varias fuerzas políticas en intentar someter esa información, decir, joder, esto fue heavy, mejor no lo contamos. Podría ser la situación. Hasta puedo poner incluso un poquito más conspiranoico en el sentido de, imagínense un avatar que diga, ok, toda esta información es muy peligrosa porque si se enteran de lo de Rava, Batu, podría haber gente que vaya al mundo espiritual a buscar a Batu, cosa que terminó pasando, que intenten separarme de Rava para acabar con el avatar. No, esta información es muy peligrosa. Por favor, elimínenla por completo. Sencillamente... Sí, suena un poco conspiranoico, pero me encanta. Es lo bueno de las teorías conspiranoicas. Aunque son falsas, entretienen bastante. Entonces, si me vas a mí a elegir, creo yo que es esta situación la que literalmente la gente se reunió, dijo, esa información es demasiado jodida, demasiado heavy, es mucho. Entonces, mejor que la gente de aquí a un par de siglos se olvide. Y hubo una censura total sobre Wang, sobre todo. Incluso pudo haber sido el mismo Wang que diese su aprobación, en el sentido de que, imagínense, Wang, justo pasaron 2, 3 avatares, estamos hablando de un avatar, Maestro Tierra o Maestro Agua, y sencillamente Wang, cuando le preguntan a Wang, diga sí, esa información es muy peligrosa de saber, y diga, pues quítela por completo. Que si es que alguien necesita saber esa información, vas a ser el avatar y me va a poder preguntar a mí directamente. Entonces, mejor, chao a toda esta información. Entonces, creo yo que esto es lo que más me gusta. Es la teoría que más sentido tiene para mí. Una gran censura mundial hacia Wang por lo peligroso que pudo haber llegado a ser su información en su momento. Que teniesen miedo que alguien, por motivos, imagínense, morirse el avatar actual, ese tipo secuestrase al nuevo avatar, lo educase lo suficiente para que abriese un portal espiritual y libere a Batu. No sabían cómo, no se sabía cómo, pero el peligro existe lo suficiente para que la humanidad actúe en consecuencia de ese peligro. Creo que es así como se dieron las cosas y creo que es así como Wang fue borrado de la historia. Una lástima, un gran avatar que literalmente conocimos porque fue mera casualidad, porque Korra no estaba. Y me encanta su historia, me encanta todo. Y me hubiese gustado que se nos dijese desde el principio. Pero, como ya dije, una gran censura pudo haber sido la principal razón de que Wang dejase de existir. Así que bueno, si te ha gustado el video, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Like, comentar, suscribir, todo lo que quieran. Y nos estamos viendo el día de mañana con otro video. Bye. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedirte un like, que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando. Y nada más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.